Hola, mi nombre es Daniela Figueroa, soy estudiante del Instituto Pedagógico de la Costa, estoy cursando el grado 10º. El día de hoy les voy a hablar acerca de las medidas de variación. Les voy a explicar con un breve ejemplo. La tabla 1 nos muestra los datos del primer periodo y segundo periodo de química de 6 estudiantes. El primer periodo, Ana sacó 1,8, John 2,0, Dani 3,0, Javier 4,5, Ani 4,8. El segundo periodo fue Ana 3,0, John 3,1, Liz 3,0, Dani 3,0, Javier 3,5, Ani 3,2. Como vemos, el promedio de las notas en ambos periodos es el mismo. Sin embargo, los datos son diferentes. Si calculamos la distancia de cada nota al promedio, por ejemplo, el caso de Ana, en el primer periodo su nota fue 1,8 menos 3,1, que sería siendo el promedio es igual a 1,3. Por ejemplo, su nota en el periodo 2, los datos tienden a estar más cercanos al promedio que los datos del primer periodo. Tabla 2. Ana 1,3, John 1,1, Liz 0,6, Dani 0,1, Javier 1,4, Ani 1,7. En el segundo periodo, Ana 0,1, John 0, Liz 0,1, Dani 0,1, Javier 0,4, Ani 0,1. En estadística, a este comportamiento de los datos se le llama dispersión. Estas medidas dicen hasta qué punto las medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Para determinar la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos, se emplean las siguientes medidas. Primero, rango, diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Segundo, desviación media, promedio de la distancia de cada valor de la variable a la media para datos no agrupados. Tercera, desviación estándar, S1, medida de variación de los valores de la variable respecto a la media para datos sin agrupar. Cuarta, varianza, medida de variación correspondiente al cuadro de la desviación estándar. Se simboliza con la letra S2. Para n, número de datos x1, valores de la variable, un número natural 1/1, x2, la media, n/1, frecuencia del intervalo 1/2 es sinónimo de variabilidad. La palabra varianza proviene del latín variantiam, que significa cualidad de cambiar. En estadística se asocia con la variabilidad o dispersión de los datos. ¿Qué término en el lenguaje usual podría significar algo equivalente a varianza? Bueno, segunda tabla. Consideremos la situación de inicio de secuencia. La tercera tabla. Primer periodo, rango, 4,8 menos 1,8 es igual a 3. Segundo periodo, 3,5 menos 3 es igual a 0,5. Desviación media, 6,2 entre 6 es igual a 1,03. 0,8 más 6 es igual a 0,5.
13. De los rangos podemos afirmar que las valorizaciones en el periodo 1 fueron más dispersas que las del periodo 2. De la desviación media, mientras que las valorizaciones del periodo 1 de los 6 estudiantes se separan de la media en 1,03, las valorizaciones del periodo 2 se separan en 0,3. Es decir, la desviación media en este caso evidencia nuevamente que las valorizaciones del periodo 1 fueron más dispersas que las del periodo 2. Ejemplo 2. En una encuesta realizada sobre la efectividad de un medicamento de uso regular para contrarrestar los síntomas de la gripe, se les preguntó a los entrevistadores por el tiempo en el que percibían el alivio de los síntomas. Las respuestas se registran en la tabla número 4. Al calcular la media, obtenemos que en promedio el medicamento produce un alivio de los síntomas aproximadamente a los 33 minutos. Consideramos la tabla 4 y 5, obtenemos X es igual a 720 entre 22 es igual a 32,7. Sin embargo, como la media es susceptible a los valores extremos, una manera de determinar si es un buen representante de los datos consistentes en calcular la desviación estándar de estos. Si esta es mayor que la media, significa que el cálculo de la media hubo presencia de valores extremos. Por tanto, la media no sería un dato representativo, como ayuda a la tabla 6. Hallamos desviación estándar. Tiempo de alivio medio. Mínimo 10,20, 20,30, 30,40, 40,50. Marca de clase X sub 1, 15, 25, 35, 45. Frecuencia N sub 1, 1, 7, 10, 4, total 22. X sub 1 menos X, menos 17,7, menos 7,7, 2,3, 12,3. X sub 1 menos X a la 2, 3,3 menos 29, 56,29, 5,29, 151,29. Es N sub 1, X sub 1 menos X a la 2, 313,29, 415,03, 52,90, 605,16, 1386,38. Tabla 6. Esa es la tabla 6. S a la 2 es igual a 1386,38 más 22 menos 1 es igual a 66,02. Por tanto, S sub 1 es igual a 8,13. Como S sub 1 es mayor que X sub 2, entonces el valor de la media X sub 1 es igual a 32,55. Datos representativos para la muestra. Comprendamos. ¿Qué desventaja podría tenerse al considerar el rango? Bueno, la desventaja que podríamos tener es, como solo utiliza los datos mayor y menor, al igual que la media, su valor se afecta con los valores extremos, como podemos ver en la tabla 6, que S sub 1 es mayor que X sub 2. Bueno,
A continuación, les voy a escribir las ¿cómo? La fórmula que debemos seguir para hacer los ejercicios. La fórmula es S sub 1 es igual a raíz de x sub 1 menos x sub 2 sobre n menos 1. Por medio de esta fórmula puede hallarse la varianza para datos sin agrupar. Esta nos sirve para los datos sin agrupar. Esta es la fórmula mejor explicada, porque esa está fea y ustedes saben que yo no sé escribir en palito, entonces ya saben. Bueno, entonces creo que por medio de estos ejemplos ya tenemos lo que es, ya tenemos el significado. Por medio de este ejemplo largo ya tenemos claro el significado de medidas de variación, también el significado de moda, modal, de rango, variación y todas las ramas de medidas de variación. Gracias.